Oye, Val, ¿tú le has prestado dinero a alguien y le has pedido un interés? O sea, ¿has prestado dinero y has pedido que te paguen con interés? Le he pedido a mi hermana, pero no logro ni que me pague el interés ni que me pague lo que le presté. Ahí Tú le prestaste a tu hermano. yo le presté a mi hermana. Me fue mal. Pero no te pagó. No me pagó, No me pagó. Le sigo cobrando a la fecha. Te pregunto porque hoy quiero hablar de los mercados privados en crédito, en private credit. Ok. Private credit, como definición, es prestarle dinero a una empresa o una persona en un mercado privado que no cotiza en bolsa, o sea, que no existe. Eso te iba a preguntar, o sea, ¿cuál es la diferencia de esto que dices mercado privado a lo que sería como público? Como prestamista, puedo yo prestarle dinero a quien sea, a tu hermana, a quien sea, y cobrarle No te va una a tasa pagar, no te va a pagar, y cobrarle una tasa de interés. Y esa tasa de interés viene del riesgo que yo creo que es prestarle a esa persona, ¿ok? O a esa empresa. Y hay un mercado enorme que se llama private credit, que en vez de comprar un bono, y un bono, para hacer la comparativa, es public credit. Okay. O sea, public credit es prestarle dinero a una empresa pública. Y eso es lo que es un bono. O sea, un bono es, tú estás comprando un bono, estás prestándole dinero a una empresa, ¿no? Y también, por ejemplo, en la parte pública se lo puedes prestar al gobierno, ¿no? Claro. Estos como famosos bonos Exacto. del tesoro. Un CETE, eso es un CETE. Un CETE es un bono de gobierno que tú compras y le estás prestando dinero al gobierno de México. Okay. Y el gobierno de México te va a pagar una tasa de interés. Y eso hemos hablado en episodios pasados, que es el riesgo cero. Porque el gobierno de México, si tú le prestas pesos, puede siempre imprimir pesos y pagar. Siempre te va a pagar. Entonces, ahí no hay riesgo de impago. Okay. Hay riesgo de inflación, de que prestaste a una tasa del 2% y luego las tasas de interés se subieron al 10% porque la inflación fue al 10% y estás perdiendo dinero real, aunque te están pagando un cupón del 2%, ¿no? Eso es un riesgo real, pero no hay riesgo de impago ahí. Y en el privado sí hay riesgo de... Es que en todo lo demás hay riesgo de impago, también en el público. O sea, si yo le presto dinero a América Móvil, okay, aunque sea muy grande la empresa, pues podría haber un caso donde hay un riesgo de impago. No sé, tienen problemas financieros y no pueden pagar. Los casos muy famosos de esto es en el 2008 con Lehman Brothers, Bear Stearns, la gente que tenía esa deuda. Okay. Pues, sí, de repente algunos recibieron algo, pero muchos recibieron 30 centavos al dólar, 40 centavos al dólar. Nada más yo voy a interrumpirte, voy a sonar muy chiquita en este episodio, pero a ver, o sea, 2008, por ejemplo, yo tenía 7 años. Uh-huh. Más o menos tengo... Ya me hiciste sentir. Sí, a ver, avisé, dije, no quiero hacer sentir mal, pero yo estaba empezando primaria. O sea, un poquito así de contexto, ¿qué fue lo que pasó que llegó a este riesgo de impago? Solamente porque creo que es importante para contextualizar nada más en ese sentido. O sea, a ver, en el caso de 2008 pasaron muchas cosas, ¿no? Y fue justo una crisis un poco bueno, empezaron las casas. Okay. Pero lo que realmente fue la bomba atómica de 2008 fue demasiado deuda Ajá. en instrumentos de bajo riesgo. Por ejemplo, si yo tengo yo te presto dinero, uh-huh, ¿ok? Para que tú compres una casa. Okay. Ok, yo soy un banco, te voy a prestar $100 para que tú vayas y compres tu casa. Compra mi casa. Eso es una hipoteca, uh-huh, ¿no? Entonces, como funcionaba en 2008 es que muchos de los bancos no eran los que iniciaban ese préstamo. Lo hacían empresas privadas. Ok. Entonces te vendían una hipoteca. Y te vendían una hipoteca sin realmente checar que si tú calificabas o no, o si podías tener el income para pagar esa hipoteca. Entonces el riesgo de que esa persona a lo mejor no pudiera pagar era altísimo. Era altísima. Y ese riesgo estaba bien para la empresa privada porque el próximo día que ellos te vendían esa hipoteca, se volteaban y se los vendían a los bancos grandes. ¿Por qué los bancos grandes querían comprar esta deuda? Porque los bancos grandes agarraban esta hipoteca uh-huh, y lo empaquetaban con otras hipotecas y hacían lo que se llamaban un collateralized debt obligation, un bono. Gigante hipoteca. Un bono con miles y miles y miles de hipotecas, diversificando ese bono, se los mandaban a las agencias de crédito, okay, como Moody's y Standard & Poor's, y ellos ponían sus ratings y decían, pues porque tienes miles de hipotecas en este bono, en esta deuda, en este préstamo, ¿ok? Le voy a calificar AA o A. Pero adentro de ahí habían también muchas que muy riesgosas.
O sea, como que se fueron por, está muy diversificado, son un montón, entonces eso por ende me está como reduciendo el riesgo, ¿no? Exacto. Sin darse realmente cuenta de qué estaba en el contenido. Exacto. Ok. O sea, el securitization, así se llama, el securitization de las hipotecas, empezó en los 70s. Louis Renier, un banquero que lo empezó. Hay una película muy famosa que se llama The Big Short. Es lo que te iba a decir. Realmente mi pregunta se basa a, yo creo que mucha gente que no está tan metido en el medio y sabe de esto, es porque vio The Big Short. Si quieren ver The Big Short, lo explica muy bien en Muy esa buena película. ¿eh? Muy buena película. Poner a Margot Robbie explicándote conceptos financieros es muy buen marketing. Entonces, lo que pasa ahí es justo que no tanto fue, o sea, los loans de estos que empezaron a fallecer, y empezaron a fallecer porque empezaron ¿Cómo que fallecer? O sea, empezaron a vencerse o... La gente empezaba a no pagar. ¿Por qué? Okay. Porque la gente se endeudaba en el 2003 a una tasa de interés de, vamos a llamarle 3% de hipoteca. Okay. Pero compraban no tasa fija, compraron una tasa variable, porque era más atractivo. Okay. Y esa tasa variable se reseteaba en 4 años o en 5 años. Entonces yo quería comprar mi casa, alguien me vendió una hipoteca al 3%, pues la compro. Sí. No me preguntaron ni cuánto ganaba y pues yo y me dieron el dinero y yo compré mi casa. Sí. Y yo feliz haciendo mis pagos por 3 años y de repente pasan 3 años y ¿qué sucede? Las tasas, de repente me llega una carta que voy a tener que pagar 300% más de interés. Porque las tasas, ya mi tasa de interés se resetea a la tasa en 4 años y ya no es 3%. 3%. Ya subieron las tasas y ya la tasa me tocó pagar 7, 8%, ¿ok? O 9 en algunos casos, o más. Entonces, ¿qué pasa? La gente no tenía el dinero para pagar. Entonces dijo, no, yo ya no puedo pagar esto. Entonces la gente que aparte no ponían mucho de enganche. O sea, no ponían down payment, te ponían 5% o en algunos casos nada de enganche. Entonces era muy fácil decir, pues ya no puedo pagar, me voy. Y dejaban la casa. Y se salían de la casa y dejaban las llaves. Entonces eso empezó un efecto de dominó donde empezaron a fallar o a no poder pagar ciertos de las hipotecas dentro de estos bonos, ¿no? Okay. Y eso empezó una cascada que nadie sabía porque esto fue the match, pero la bomba atómica fue la cantidad de apuestas sintéticas, de más apuestas. Lo que pasaba es que se apalancaban la gente con esas hipotecas. Okay. Pidiendo más prestado a algo que estaba más o menos seguro. Y esto fue lo que realmente causó la bomba atómica. Y si quieren, no me quiero meter tanto el tema porque tenemos otras cosas de hablar, pero googleen, por ejemplo, lo que es un synthetic CDO. Y el synthetic CDO fue CDO, ¿ok? Fue la bomba atómica. Y si les gusta, podemos tener un episodio exclusivamente de esto. Pero entonces, a ver, como que regresando justo a lo que queremos es, ¿por qué nadie se dio cuenta de que estaba este riesgo tan grande de impago al momento de prestar? O sea, uno, porque nadie leía, habían tantas hipotecas en estos bonos que ni los propios banqueros que ponían las hipotecas juntos sabían que estaba dentro de ahí, ¿no? Nada más lo empaquetaban sin ver. Pues es que y la gente hacía mucho dinero de esto. O sea, era muy profitable vender estas hipotecas. Entonces, pues no, o sea, nadie quería poner mucha atención realmente al riesgo que estaba abajo de escondido, ¿no? Ahí. Pero entonces, todas estas deudas que se estaban dando en este mercado privado. No, de hecho, esto sí fue un mercado privado público donde sí había cotizaciones, pero ahí te va cómo lo voy a, o sea, en este caso sí era un mercado público. Ok. Pero era muy opaco. O sea, sí era un mercado opaco, donde no había mucha gente comprando y vendiendo. No era como la bolsa, que habían millones de personas entrando y comprando y vendiendo acciones o bonos. Ahorita lo que está pasando es que después de la crisis de 2008, lo que sucedió fue que los bancos fueron más regulados. ¿Okay? Dodd-Frank, Basel III, fueron cosas que hicieron que tuvieron que aumentar las reservas de los bancos, pusieron más restricciones en los bancos de cómo prestaban dinero. ¿Okay? Y eso creó un hueco. ¿Okay? Y ese hueco era de que mucha gente y muchas empresas ya no tenían acceso a préstamos. O sea, ya no calificaban. Ya no calificaban, exacto. Entonces, ¿qué sucede? Este hueco lo empieza a llenar el mercado privado. Y empiezan a ver, empieza a crecer mucho el sector que se llama shadow banking. El shadow banking son bancos, pero sin ser bancos. O sea, son empresas privadas que se dedican a
prestarte a ti dinero. ¿Cómo te prestan a ti dinero? Vamos a dar un ejemplo muy fácil de un fondo de crédito privado. Ok. Yo soy un fondo de crédito privado. Voy y le digo a la gente que les voy a pagar una tasa de interés del 10%, por ejemplo, y me van a prestar dinero a mí o van a invertir en mi fondo. ¿Ok? Yo voy a usar ese dinero como reserva y tú eres una empresa que hace maquinaria o algo y tú necesitas dinero para crecer y comprar más maquinaria. Entonces yo te voy a prestar a ti dinero y te voy a cobrar a ti una tasa de interés del 15%, por ejemplo. ¿Ok? Y tú vas a decir, va, perfecto. Tengo que pedir prestado. Necesito financiarme. El banco no me puede financiar, pues sí está caro la tasa, pero pues va. Okay. Entonces, ya hicimos un deal nosotros, me estás pagando a mí el 15 y yo a mis inversionistas les voy a pagar el 10 y yo me voy a quedar con ese 5% de spread. ¿Ok? O sea, ese es mi negocio. Eso realmente es un fee para el cliente, no para el inversionista, porque es el que está tomando realmente el riesgo aquí es el inversionista que puso el dinero conmigo desde el principio. Sí. Pero yo solamente le estoy pagando el 10 y yo te estoy pagando a ti el 15. Entonces así funciona en términos muy generales el mercado de private credit. Pero no se vuelve entonces un negocio, a ver, o sea, como que partiendo un poco de lo del 2008, no se vuelve un negocio pues bastante riesgoso en el sentido de si estás prestándole a una persona que no está clasificando para que se lo preste un banco. O sea, hay garantías y hay forma donde, o sea, sí es una buena idea tener un mercado donde llenen estos huecos. Okay. Porque sí hay necesidad de empresas que lo necesitan. Sí, ¿no? claro. Y si el banco no lo va a hacer, pues que alguien lo haga, está bien. Lo que sucede es que los inversionistas que buscamos tasas de interés altas, nos suena muy atractivo y pensamos que es un free lunch. Pensamos que es una manera de poder invertir con alta seguridad que nos va a pagar algún rendimiento muy alto. Y lo que yo siempre digo es, ten cuidado, es que el rendimiento y el riesgo siempre van de la mano. Entiende bien el riesgo y si el riesgo se justifica, entonces invierte, no hay ningún problema. Justo esa es mi duda, o sea, porque tú dices, el rendimiento y riesgo va de la mano. Entonces, ¿por qué piensan que es un rendimiento atractivo y no tan riesgoso? En el mercado privado no se ve tanto el riesgo como en el mercado público. O sea, en el mercado privado, vamos a tomar el ejemplo de un bono. O sea, cuando yo compro un bono, si yo le presto dinero, vamos a usar América Móvil otra vez. Si yo le presto dinero a América Móvil a una tasa de interés que me van a pagar, hay gente que me pague en el 9%, por decir algo, el 10% para dejarlo fácil, ¿no? Entonces, América Móvil me va a pagar a mí el 10% cada año. Y yo voy a tener un bono de América Móvil y vence ese bono en 10 años para dejarlo. Entonces, yo lo voy a prestar por 10 años. El plazo es 10 años. Entonces, en 10 años, cada año, durante esos 10 años, me va a pagar 10%, 10%, 10%, 10%. Y al final de los 10 años, me va a regresar todo mi dinero. ¿Ok? Ahora, en el mercado público, ese bono, yo lo podría vender antes de que acaben los 10 años. Se cotiza. Entonces, hay millones de gente que estarían interesados, tal vez, en el bono que yo tengo. Y yo puedo ver en el mercado el precio real de mi bono, porque no soy el único que tiene ese bono de América Móvil. Hay millones de personas que también tienen ese mismo bono. Entonces, todos los días se mueve el precio del bono. Una cosa es el precio del bono, otra cosa es la tasa de interés que paga el bono. La tasa de interés no va a cambiar. Yo compré un bono con una tasa del 10%. Eso no cambia. Sí. ¿Ok? Por los 10 años. Pero, ¿qué sucede? Que de repente, después de un año, yo podría ver en mi estado de cuenta que el precio de mi bono va negativo. O sea, y dices, ¿cómo? O sea, ¿cómo? No me tienen que pagar el 10%. Sí, el 10% lo voy a recibir. Pero si las tasas de intereses subieron, y yo compré una tasa del 10% y de repente las tasas en el mercado están en 20%, el precio de mi bono en ese momento va a estar negativo. Está negativo. ¿Ok? Ahora, lo contrario, si la tasa de interés se baja a 5 y yo compré un bono a 10, mi precio va a aumentar. Entonces, yo podría vender mi bono antes de que expire por una utilidad mayor a lo que yo estoy generando con el 10%. Entonces, eso es cómo funciona un bono y cómo se comporta el precio de un bono. A veces es muy complicado entender el movimiento de los precios de los bonos y por qué se mueve. El precio del bono se mueve realmente por dos factores. Uno, si incrementa el riesgo de impago de esa empresa a que le estás pagando, se empiezan a comportar esos bonos como acciones, porque de repente dices, oye, ¿qué onda? ¿Por qué está bajando el precio de mi bono? Porque chance no te van a pagar. O también se afecta por la tasa de interés que hay en el mercado. ¿Ok? Si las tasas de interés suben, en el 2022, cuando subieron las tasas de interés a nivel mundial, muchos de los bonos en los mercados públicos cayeron mucho de valor temporalmente. Si tienes un bono, de nuevo, te esperas
y se recupera el bono y vas a seguir te van a seguir pagando tu tasa de interés. Eso no va a cambiar. Pero sí te das cuenta en el tiempo real de cuánto vale. Ahora, en el mercado privado, Eso no es el caso. es el caso. No tienes ni idea cuánto vale. Porque no hay un mercado. No está cotizando ese bono. O sea, no hay un mercado para que tú puedas ver el comparativo de alguien más tiene Tú le lo mismo que prestaste yo. dinero a tu hermana, ¿ok? Sí. No hay un mercado de eso. O sea, ese contrato que firmaste con tu hermana. No hay un mercado y nadie lo puede si ver. Si es que hay un contrato que firmaste con tu hermana, tú podrías vender ese. Yo confío en ella. yo fui plena confianza. Pero eso fue una transacción privada, ¿ok? Y nadie la vio. Pero tampoco sabes cuánto vale. Si la tasa, si tú le prestaste a tu hermana y supongamos que le cobraste una tasa de interés del 10% o del 20%, y las tasas de interés ahora están en 40%, tu inversión con ella ya vale menos, ¿no? Sí. O sea, entonces, pero eso no se ve en un estado de cuenta. Es opaco. Entonces, ¿qué sucede? Tu hermano te va a seguir pagando tu tasa de interés. Entonces, cuando alguien invierte en un bono privado o en una SOFOM, por ejemplo, no van a ver el mark-to-market precio. Van a ver nada más que le están pagando siempre su 10, 15% y no van a saber cuánto realmente se está moviendo el dinero que le dieron desde el principio. O más bien también algo que me quedé pensando es, si no puedes ver, por ejemplo, los datos y dices, entonces tu riesgo de impago es más grande, alguien podría llegar y decirle, le voy a prestar a mi hermana otra vez y no sabe, o sí puedes saber que ese riesgo ya es más alto de impago, o no, tampoco tienes esa visibilidad como que de ver cómo se está comportando ese riesgo. Sí, es que no sabes. O sea, el problema y el riesgo, uno de los riesgos de invertir en private credit es no se ve la volatilidad hasta que it's too late. Entonces, y ese es el riesgo. Es un tail risk. Es un riesgo de cola. Riesgo de cola, sí. Donde todo se parece fantástico y pasan años de repente. O sea, aquí en México el claro ejemplo fue lo que pasó en la crisis con las SOFOMs. Pero antes de todo eso, o sea, ¿qué es una SOFOM? O sea, nada más como para qué. Porque justo lo que quería llegar era, a ver, entonces ya planteamos esto, ¿qué está pasando, por ejemplo, ahorita en México con el mercado de crédito? Pero a ver, o sea, SOFOMs es un ejemplo. Las SOFOMs y fondos privados, ¿ok? Porque las SOFOMs no están regulados como bancos, están más o menos regulados. Okay. Y luego tienes a fondos privados, ¿ok? Los fondos privados que sí levantan capital y luego le prestan dinero Pero vamos a usar el ejemplo de una SOFOM. Una SOFOM es básicamente te va a ti... tú vas a comprar un bono de una SOFOM y le vas a prestar dinero a esa SOFOM. Tú le estás prestando... Yo soy una SOFOM, tú me vas a prestar dinero a mí. Y es el mismo ejemplo que yo usé anterior. Yo voy a usar tu dinero que tú me vas a dar como si fuera un depósito, ¿ok? Y yo te voy a pagar a ti. Las SOFOMs pagaban como el 15%, vamos a decir. Okay, o sea, en su momento pagaban, pues ese era lo atractivo, era que pagaban muy bien. Entonces, pagaban el 15% y se volteaban y le prestaban a una empresa que hacía maquinaria o lo que sea al 23% o al 20%, o en algunos casos al 25% o al 30%. Y ese spread se lo quedaban ellos y eran súper negocio. Ahora, ese spread es un fee, o sea, es un cargo hacia ti. Porque tú estás prestándome a mi dinero al 15% y yo realmente estoy usando eso para... O sea, tú podrías decir, oye, págame el 20%. Sí. Tú vas a hacer 25%. Sí. ¿No? O sea, pero ese spread es un fee, ¿no? Es equivalente a que yo te cobre un management fee o algo así, pero es un fee enorme. Enorme. ¿Ok? Y lo que sucede es, todo parece bien, pero ese spread, si tú le estás prestando dinero a empresas que chance van a tener problemas, o si entran algunas en problemas, eso puede causar más problemas para ti de poder pagarte a ti. O sea, se vuelve un efecto dominó. ¿Okay? Entonces, lo que pasó es que en algunos casos, aparte de ese spread, usaban mucho de su dinero como colateral y luego pedían prestado más dinero y se apalancaban. Entonces, el apalancarse es normalmente lo que causa la crisis financiera, ¿no? O sea, es decir, no es tanto el riesgo de lo que están haciendo, o sea, eso no es sistémico. Es que sigues absorbiendo deuda. No, es que ellos querían hacer más dinero. En algunos casos, no todas las SOFOMs, pero en algunos casos querían hacer todavía aún más dinero, más spread. ¿Cómo puede ser más dinero? Pues te apalancas. O sea, pides prestado también al banco para generar más, ¿no? Pero cuando te apalancas y que las cosas se te voltean, también rápidamente se voltea todo y ahí es donde empiezan los problemas. Es que es justo lo que pasó en la crisis de 2008, ¿no? La gente que se endeudaba más
y se apalancaban más. Y explota como dices esta bomba atómica y se te voltea así. O sea, imagínate que en algunos casos, en el 2008, se endeudaban 20, 30 a 1. O sea, eso quiere decir que si el mercado baja 5%, ya, chau. O sea, no se tiene que mover mucho en contra de ti para que ya truenes, ¿no? Y eso, pero cuando todo va bien, pues está padrísima las ganancias mucho, que hace mucho tener, dinero. Claro. Exacto. Es como lo que dices, que atractivo en la SOFOM y dices, pues ese 15% suena... O sea, en el 2008 la gente nunca pensaba que los default rates de la gente no pagando las hipotecas podría subir más del 8%. O sea, era imposible eso. O sea, nadie nunca en la historia de Estados Unidos había visto que la gente a un 8% no pagaban. Y supongo que también ahorita que, como dices, están llenando un poco el mercado privado, estos huecos que tienes de, no cumples con los requisitos, pues eso también eleva el riesgo de este default. Y eso es un problema que yo sí veo un problema en los mercados privados de crédito a nivel mundial, en Estados Unidos, no solamente en México, donde el mercado ha crecido tan rápido y tanto que sí se ha relajado un poco los estándares de cómo están prestándole dinero a estas empresas que chance igual y pues no podrían, o sea, sí, no podrían acceder. Por alguna razón son más riesgosas. O sea, por alguna razón estas empresas no se podrían fondear con bancos. Sí, y existe una razón por la cual no es, y eso ya es un riesgo. Si yo soy una empresa y un banco me va a prestar al 8, ¿ok? ¿Por qué no lo voy a entonces prestarme al 8 en vez de pagarle al 20 a alguien más? No, pues porque no me lo presta. Sí, claro, o sea, ya es un tema de necesidad. Exacto. Entonces, pero ojo, sí está bien, en mi opinión, que llenemos ese hueco y ya existan empresas que lo hagan. El problema es que está creciendo tan rápido eso ahorita, que ya se está viendo algunos problemas, ¿no? O sea, la regulación no está como catching up a este nivel de crecimiento. Es que no están reguladas en muchos casos. No, pues es que estamos empezando por ahí. Es que no hay mucha regulación en los mercados privados de crédito. ¿Okay? Sí, es un mega problema, sobre todo si dices que esto está creciendo. Está creciendo. Y está creciendo también el apetito de los inversionistas a invertir en esto. Ahora, no estoy aquí diciendo que no invierta la gente en esto, nomás que tengan mucho cuidado y que entiendan muy bien en qué están invirtiendo. Que no hay un free lunch, de que si alguien te promete una tasa del 15 o del 20, viene con un riesgo que está asociado a ese nivel. En muchos casos yo he tenido discusiones con empresas que me dicen, sí, pero es que es menos volátil el mercado privado de crédito que el mercado público, pero más la volatilidad que hay en los mercados públicos. Exacto. Pero en un caso la volatilidad es la transparencia de saber el precio real que existe. Sí, o sea, hay una ventaja de estar viendo el precio subir y bajar con el privado. Psicológicamente es un challenge, ¿no? O sea, claro, creo que yo nada más vería así el nivel para abajo y me meto un susto. Es este tema que luego decimos de no vendas, no te paniques. Y lo que sucedió en el 2022 es que cuando subieron las tasas de interés muy rápido, ¿okay? En todo el mundo, no se veía el precio negativo en un mercado privado de crédito, cómo se veían los bonos. Entonces los inversionistas estaban tranquilos. Decían, pues yo estoy bien. A mí me siguen pagando el 12 o el 15% y me sigue llegando mi cheque cada mes. Y no lo ves, entonces ¿para qué te preocupas? Exacto. Pero ese es el riesgo escondido. O sea, sí estaba ahí. No quiere decir que no esté volátil. Sí está. Nomás no lo ves. Exactamente. Okay. Y por ejemplo, entonces, o sea, como que haciendo un poco esta diferencia de, entonces cuando estás como en los bonos que son de gobierno y la parte privado, no tienes, por ejemplo, cuando vemos en un país que tienes como estas cosas que hacen las calificadoras de tienes un grado de inversión y que como que eso te ayuda también un poco a visualizar como que tu parte de riesgo. Eso no es un caso en la parte privada. Exacto. Bueno, y en la parte pública también tienes que tener cuidado también en no solamente confiar en el grado de calificación. O sensibilidad de qué está moviendo este grado de inversión, que creo que también es. Todo el mundo se mueve por incentivos. O sea, también tienes que preguntarte de dónde generan dinero o cómo ganan dinero las calificadoras. Esto fue un problema en el 2008. Ya se arregló un poco, pero en el 2008, las mismas calificadoras daban un crédito daban una calificación muy alto de AA, a cosas que realmente no eran así. Y lo decían porque los mismos bancos eran clientes de ellos. Pues y querían empujar. Entonces eso se vuelve un poco, entonces sí hay que ser como inversionista a veces un poco más de tarea, de que hay que entender un poco más en qué estoy invirtiendo para realmente ver si justifica el rendimiento que me está pagando. Y entonces, a ver, o sea, como que como inversionista que tienes que tener esta sensibilidad, o sea, yéndonos un poco, por ejemplo, al tema de las calificadoras. ¿Qué tanto influye, por ejemplo, ya cuando no lo estamos viendo en parte privado, sino
ya de gobiernos, de esta calificación soberana que se pone, así como inversionista de tu lado, ¿qué tanto sí tienes esa sensibilidad o te cambia la perspectiva de quiero invertir, no quiero invertir? ¿En un país? Cuando, en un país, cuando ves que, no sé, sale Fitch y dice, estamos, no sé, evaluando la calificación de México, o estamos elevando la perspectiva, o habrá revisión de calificación, o sea, ¿qué tanto si sí tú, juega? Cuando tú, de nuevo, o sea, en un país grande que, como en Estados Unidos, que le bajan la calificación, o sea, realmente ahí lo único que podría pasar, en mi opinión, es que la tasa de interés suba a largo plazo. Ok. Pero, de hecho, hemos visto lo opuesto. O sea, vamos a ver, los países sí funcionan un poco diferente porque realmente es el riesgo de impago. No es como una empresa que le califican diferente porque hay un riesgo de impago ahí. O sea, aquí realmente el riesgo es, se podría endeudar tanto donde la tasa de interés suba de cierta manera, donde tú como dueño de un bono de Estados Unidos, te castigue eso porque compraste un bono que estaba pagando 5%. Y ahora, porque la gente ya no le quiere prestar a Estados Unidos al 5%, tendríamos que ver que las tasas de interés suban al 10 o al 15. Ese es el mercado. O sea, el Banco Central solo controla la tasa de interés de corto plazo, de un día. O sea, cuando el Banco Central sale a cambiar las tasas, esa es la tasa overnight, ¿no? Todo lo demás lo controla el mercado. Ok. O sea, ahí no lo controla el Banco Central. Lo que a veces puede hacer el Banco Central es entrar a comprar bonos de largo plazo para justo crear esta demanda para que no se suba tanto la tasa de interés, ¿no? Que es lo que hizo con quantitative easing, ¿no? La Fed en Estados Unidos. En ese entonces, cuando necesitaban asegurarse que no se fuera para arriba mucho la tasa de interés, ellos empezaron a comprar bonos. No han comprado en un tiempo, pero eso es justo lo que a veces hace. Creo que van a empezar a hacerlo otra vez. Creo que justo, hubo creo un que quantitative tightening. salió a decir Powell eso. Okay, y por ejemplo, ¿hay algo diferente para México o estos como que emerging markets? O sea, ¿es una sensibilidad parecida o a lo mejor sí influye un poco más ese O sea, el cambio credit rating, si baja el credit rating de México, o sea, no siempre pasa, pero esperarías que la tasa de interés de México va a subir y va a haber más inflación. O sea, eso es un poco la causa de que, oye, pues no creo que México está pudiendo ahorita pagar. De nuevo, ¿qué sucede? Va a tener que imprimir más dinero para pagar y eso va a causar inflación. Va a causar más inflación. y por ejemplo, pues me voy como a 2024, ¿no? O sea, que sí se nos fue. O sea, que el tema de las finanzas públicas siempre empezó a ser un poco más de preocupación por el déficit que traíamos, ¿no? Que es cuando ya vemos los últimos años esfuerzo que se están haciendo por esta consolidación fiscal. Ahí, por ejemplo, sí hubo como que alguna sensibilidad hacia eso, alguna preocupación de, ok, o sea, sí está el riesgo de una revisión a la baja. Sí, claro. O sea, y creo que es importante saber, ¿no? Cómo estamos parados los gobiernos también. O sea, pero el gobierno no es tanto, o sea, el gobierno hace cosas que no necesariamente siempre tiene que ganar dinero. Esa es la diferencia, yo creo, que de un gobierno a una empresa. No, hay inversiones que empresas nunca van a hacer. Por ejemplo, ninguna empresa en Estados Unidos hubiera construido todas las carreteras en Estados Unidos. O sea, porque el return on investment era tan largo plazo, tan opaco que no era. Pero un gobierno sí. ¿Por qué? Porque sabían que iba a incrementar mucho la productividad del país, ¿no? Pero no había un return on investment ahí, claro, ¿no? O sea, como, por ejemplo, healthcare. O sea, la gente, un gobierno que decide, oye, voy a querer que todo mi país tenga. Sí, no es una inversión que les va a generar dinero, les va a accessible costar healthcare, muchísimo, o sea, pero. Seguro de médico, todo el mundo puede tener un buen seguro médico. Hay países que lo hacen. Sí. Y eso es una inversión no necesariamente monetaria, es una inversión más bien de pues, la cultura que tiene ese país de que yo quiero que todo el mundo esté sano o no. O sea, eso cada país lo tiene diferente. Entonces, yo no lo compararía igual porque sí hace a veces países inversiones que no tienen un retorno monetario tal cual. Y a veces se califican diferente y de nuevo, o sea, cada quien ya también tiene su manera de poder calificar. Sí, su manera de poder calificar. Y por ejemplo, o sea, si estamos ahorita hablando del tema de la calificación de México, algo que siempre escuchamos, y lo vamos a seguir escuchando, es el peso, por ejemplo, que tienen estas empresas de carácter estatal como es Pemex, por ejemplo, en las finanzas públicas, que pues, para México que tiene, pues sí, el gobierno tiene una relación bastante fuerte, por más que ahorita están como que intentando migrar un poquito a que Pemex sea autosuficiente y no tengamos que tener estas transferencias directas que vemos en el budget, siempre pues, tienes este peso y este riesgo que es lo primero que siempre están las calificadoras, que es atención a Pemex, a la deuda de Pemex, al impago de Pemex. Ahí, por ejemplo, existe una posibilidad de que
si Pemex se ve más riesgoso, sea como un efecto de cadenita, que es el que como que nos estábamos platicando al principio del episodio, o ese no es el caso. Y aquí tú dime, a ver, ¿cómo opera Pemex? O sea, yo no sé mucho de Pemex, o sea, más bien opera como una empresa, como Fannie Mae y Freddie Mac, que es una empresa privada, pero el gobierno es 100% dueño de Pemex. O sea, No funciona así. O sea, Pemex ahorita con la última regulación que se hizo, con la última reforma energética, lo que decían es que Pemex iba a ser como si fuera una empresa del Estado. Sobre todo en un carácter de que tienes preponderancia, por ejemplo, de los contratos. Entonces Pemex, se va a operar Pemex sus contratos y vamos a tener esas transferencias directas del gobierno para seguir financiando Pemex por medio de la Secretaría de Energía. Y ahorita sí un cambio que estamos viendo es la posibilidad de que los privados puedan explotar contratos mixtos con Pemex. Esto todavía es como que un poquito de gray space. A ver, es muy positivo en este sentido de vamos a abrirlo al mercado privado. Y ya como se manejen ahí las finanzas de, ok, el mercado va a poner el dinero para el proyecto, que es más o menos lo que va a hacer ahorita, y el retorno lo vamos a ver con cuáles son los resultados del proyecto, etcétera. Pero pues sí como que hubo este cambio de, ok, es una empresa del Estado. Y una de las preocupaciones fue, entonces, el vínculo con el gobierno va a ser así. Entonces, como que sí tenías el riesgo de, ok, o sea, no nos tenemos que ir tan a fondo de cómo opera Pemex. Era si Pemex no puede pagarle a sus proveedores, que es un riesgo que tiene ahorita de no tienen esta deuda a sus proveedores, pues entonces probablemente el gobierno esté el riesgo de que lo va a hacer. O sea, por ejemplo, en el último presupuesto, el déficit que se quería reducir no pudo lograrse porque tenías que tener esta transferencia directa para pagar deudas de amortizaciones y también deudas de proveedores. Entonces, como que está vinculado el riesgo que tiene Pemex por el hecho de que son empresas del Estado. Y luego, yo quiero suponer que cuando las calificadoras dicen este riesgo es, pues entonces el gobierno se va a seguir probablemente endeudando si tienes esta situación con Pemex. Yeah. Pero no sé si más allá de ese vínculo, como para ponerlo en español, puede también haber una cascadita. Claro, porque sí, o sea, ya se vuelve algo donde pues es como otra institución de que tiene que fondear el gobierno o no, ¿no? O sea, ya se vuelve más bien no la calificación tal cual de Pemex, o sea, sabiendo que el backstop de Pemex es el que lo puede salvar el gobierno. Sí, porque no van a dejar que Pemex... Pero sí, pero eso es curioso. O sea, sí hay muchos proveedores que se atrasan, ¿no? O sea, en los pagos. O sea, yo he escuchado historias de gente en Estados Unidos, amigos míos que tienen empresas que le dan servicio a Pemex y que luego pasan años a veces que sin les pagan. Sí, la deuda de los proveedores es ahorita algo bastante importante que tiene Pemex. O sea, más allá de la deuda en sí que tenga la empresa, pues ya por el hecho de que esté involucrando a otras empresas de proveedores de distintos, sí, o sea, sectores, sí es algo que está siendo muy relevante. Y también era como la principal razón que decías, ok, o sea, este apoyo que se le iba a seguir dando, por ejemplo, para 2026, que sí era una pregunta de, ok, o sea, como que en los últimos, o sea, este gobierno ha querido como que poner un poco más de distancia, se tenía la duda. Esto es simplemente porque sacaron tal cual el plan estratégico de Pemex que dice, la idea es que el gobierno no tenga que estar financiando proveedores y deuda a partir de 2027. O sea, esto es un known fact que la relación va a seguir, pero como que con un poquito más de espacio. Y sí, la principal razón era que ya parecía que los pagos a proveedores que no se estaban realizando, pues ya estaban afectando a estas mismas empresas. De, oye, me deben tal cantidad de dinero que yo ya requiero para o pagos o maquinaria o trabajo o seguir siendo productivo. Y pues era la principal razón por la cual decías, pues ese apoyo va a seguir, porque entonces quiero suponer que también, o sea, más allá del tema de riesgo, pues estás afectando a todos los demás que te están proveyendo servicios. Sí, sí. Sí, o sea, en Estados Unidos, digo, algo similar fue con Freddie Mae y que eran empresas que luego que luego fueron absorbidos por el gobierno, ¿no? O sea, que al final del día tuvo que intervenir el gobierno porque eran más o menos independientes, pero no eran independientes, privadas, pero no privadas. Sí. Cotizaban en bolsa, de hecho, y tuvo que intervenir el gobierno a salvarlas, ¿no? O sea, porque, bueno, tuvo que intervenir a salvar a AIG también, donde el gobierno a veces no solamente son que entran a salvar empresas que son dueños de ellas como Pemex, sino que a veces el gobierno va a tener que entrar a salvar un riesgo sistemático. Porque si no, y eso es algo que se llama, en inglés se llama moral hazard, ¿no? O sea, es decir, moral hazard es, oye, tú hiciste inversiones malas como una empresa,
tú tomaste riesgos que no deberías de haber tomado. El gobierno debería de dejarte a ti quebrar o no. Y esa es la pregunta fuerte que pasó en el 2008, ¿no? O sea, es decir, dejas morir. o sea, México debería dejar que Pemex declare bancarrota si no puede pagar por sus finanzas o no. Ese es un debate enorme. O sea, no. Es un debate enorme. Eso de yo no podríamos tener un episodio entero de. Exacto. O sea, eso no me voy a meter en eso, pero esa es la pregunta, ¿no? Okay, sí. Y ahí yo creo que es la relación entre a veces empresas con gobiernos, donde a quienes sí, a quienes no. Y obviamente, pues entre más grande, el gobierno va a sentir que más sistémico se puede volver Sí, o sea, que esa cascadita si quiebre esa empresa, ¿no? En el caso de Estados Unidos fue justamente lo que pasó con AIG. AIG, la aseguradora, todo empezó por las hipotecas. Ok. Pero los bancos que compraban esas hipotecas luego compraban seguros. Seguros de que, oye, voy a protegerme por si algún caso, este bono que estoy comprando, quiebre. Ok. Y AIG, la aseguradora, dijo, yo te lo vendo, perfecto. Sí, esto no va a quebrar. Esto nunca va a tronar. Entonces ellos felices de vender seguros de esto a todos los bancos. Entonces en el momento y el banco que empezaron... totalmente asegurado de, pues bueno, si algo aquí sale mal. Pero en el momento que ya todos los mortgage-backed securities empezaron a tronar, y ahora todos los bancos tenían seguros de esto, dijeron, ok, ya tronaron, AIG, págame. Todos al mismo tiempo. Todo el mundo le pidió pago. Y entonces AIG ya no tenía lana para pagar. Entonces tuvo que entrar el gobierno a salvar a AIG y a poder crear esta liquidez para que se pudiera pagar, porque si no todo... Sí, o sea, el gobierno estaba eso fue el momento donde eran semanas para decidir en Estados Unidos si realmente el mundo financiero iba a acabar o no. O sea, era tan grande el problema sistémico que habían días, si no actuaba Estados Unidos en inyectar dinero, que podría tronar todo el sistema económico financiero del mundo. Porque todo estaba parte vinculado. O sea, como decías que se lo iban pasando al de atrás para ir generando, uno se protegía, entonces ya estabas exponiendo a alguien más. Exacto. Entonces, creo que, o sea, aquí creo que no es para resumir. Lo importante es, o sea, ver los mercados privados de crédito como otro asset class. O sea, sí es un asset class donde sí está dando un servicio necesario en llenar un hueco para empresas que igual no lo necesitan. Pero no hay free lunch. O sea, tenemos que entender muy bien por qué nos están pagando esa tasa alta, ¿no? Y entender muy bien. Y si estamos bien con ese riesgo y entendemos bien en qué estamos invirtiendo, adelante. No tiene nada de malo. Pero creo que el mercado ha crecido tanto, porque la tasa de interés es muy atractiva. No ha pasado nada catastrófico, así que digas, desde que empezó, desde 2008 realmente, a nivel mundial, ¿no? De esto. Entonces los riesgos ahí siguen, ¿no? Si están ahí, pero se vuelve más y más y más y más y más grande la industria porque hay mucho dinero que hacer en esta industria, porque es mucho más fácil para un inversionista psicológicamente nada más ver que le pagan 15% cada mes. Sí, y no te das cuenta que ese 15% y no te das cuenta la movilidad. Exacto. Es un riesgo. Exacto. Entonces es un producto muy fácil de vender y muy atractivo de vender. Entonces yo creo que más bien la gente tiene que cuestionarse de, oye, ¿sí realmente deberían invertir en esto o no? ¿O hay una es alternativa? Too good to be true ese 15%. No es que sea too good to be true. O sea, puede ser algo muy sólido. Sí hay empresas, ojo, muy buenas que hacen private credit, ¿no? Y fondos que tienen muy buen éxito y son muy rigurosos en cómo califican los préstamos que ellos dan. Pero también, ojo, le están prestando a empresas con más riesgo que las empresas públicas. O sea, eso es un hecho. Ahora, ¿qué garantías tienen y cómo estructuran sus deudas y todo eso? Cada empresa es diferente. Entonces, más bien checa muy bien con la empresa en la que estás invirtiendo o el fondo o la SOFOM, pero do your homework, básicamente. Sí, do your homework where you put your money. Exacto. Y pues yo creo que en eso lo terminamos para ahorita. Sí, me parece. Chao. Las opiniones expresadas en este podcast son exclusivamente a título personal de los participantes y no representan la posición de ninguna empresa, institución o entidad con la que estén relacionados. Este contenido únicamente tiene fines informativos y no debe interpretarse como una recomendación de inversión o asesoría financiera.